Son cerca de las 5 de la tarde. Hermosos los atardeceres cubanos. Y fuera mucho más hermoso si Cuba no estuviese contaminada con el comunismo o con el castrocomunismo. Bien, acabo de oír la noticia por Radio Martí, opiniones, pensadores independientes libres de aquí y de los Estados Unidos. Cada cual con sus intereses, desde luego. Son renombrados políticos, tienen título universitario. Yo no lo tengo, por supuesto. Yo soy un individuo preparado, autodidacta, en casi todo lo que emprende, aún en la edición de video, aún en todo esto, en todo este trabajo que hago por la libertad. Pero sí soy un pensador profundo y puedo asegurar que en la política de Cuba, desde el año 1975, no me he equivocado. En los pronósticos he sido certero. Y bueno, podrían preguntarse, ¿qué pronóstico? Bueno, la mayor mayoría se han perdido en mis papeles viejos. Han sido devorados por hongos y cucarachas y trazas. Pero quedan muchos, yo los escribí. Y ahora estoy confiado y seguro que no me equivoco tampoco. Cuando la política de Obama no me equivoqué. En nada me equivoqué. Porque realmente fueron movimientos políticos exclusivamente. Unos, como Obama, para congraciarse con que había restablecido las relaciones con Cuba. Yo no dudo que los dos gobiernos o los dos presidentes de Cuba estuviesen en contubernio para hacer las cosas así. Un poco que se aliaron en el mismo objetivo, mantener la dictadura. El pueblo de Cuba desde 1959, un poquito más en el 62, ya era el balón de fútbol entre los gobiernos, las distintas administraciones de los Estados Unidos y el eterno dictador Fidel Castro. El balón de fútbol. Patadas para acá y patadas para allá. Y aún sigue siendo el balón de fútbol. Patadas para allá y patadas para acá. Satisfaciendo intereses de poderosos e inescrupulosos políticos. Inescrupulosos. Que en realidad cada cual piensa en sus intereses. Ahora escuchaba a Carlos Saladriga, que prefieren la flexibilización de las relaciones. Claro, él no sufre eso. Ni los que hacen la gran política en los Estados Unidos, ni los cubanoamericanos que también hacen la gran política en los Estados Unidos. Es más, yo diría que a muchos les interesa mantener el balón de fútbol, porque eso le ocasiona grandes ganancias. Decía Carlos Saladriga que él se equivocaba en pensar que el gobierno, la dictadura cubana, el régimen cubano no iba a tener una segunda oportunidad. Y ahora la tiene con Joe Biden. Tiene la oportunidad de retroceder, de hacer retroceder la libertad. Que aunque no se vea claramente, ha avanzado con el gobierno de Donald Trump. El gobierno está presionado y está necesitado de cambiar, obligado a cambiar cosas. Retornar a la política de Obama, aunque sea en diferentes circunstancias, aunque el gobierno ahora esté presionado, aunque no determinen los mismos gobernantes o los mismos sicarios que han determinado la política de Cuba. Aunque así sea, permanece en la misma situación o en peor situación el balón de fútbol que es el pueblo cubano. ¿Qué van a hacer? Abrir las remesas, van a acomodar. Inescrupulosos también emprendedores aquí. Decía Carlos Saladriga que había cubanos que habían invertido en un negocio de cochinos acá. Un negocio de cochinos que ninguno cumple los estatutos legales del gobierno. Aseguro eso.
decía que ellos lamentaban haber invertido su dinerito acá y otros pequeños empresarios. ¿Quién los mandó a invertir con la dictadura? ¿Quién carajo los mandó a eso? ¿Era para beneficiar al pueblo? No, para beneficiarse ellos. Exclusivamente. Ninguna dictadura, ningún régimen totalitario de Europa entendió por bondad. Entendieron por presiones, porque ahí lo demostró Lech Walesa en Polonia con el Partido Solidaridad. Los diálogos se hacen cuando hay condiciones. Y si no participa toda la sociedad civil opositora de aquí de Cuba, toda, no este partido, aquella como hicieron con Obama. No, todos tenemos que participar de aquí adentro de Cuba y de allá del exterior también. Condicionar toda relación con el respeto a los 30 artículos de derechos humanos. Radical hay que ser así. Cualquier otra cosa que se haga está en detrimento de los derechos humanos y es negativa al progreso del pueblo cubano, que en un final es el que impulsa el desarrollo, es el que suda la camisa, el cubano a pie, ese hombre que no sabe ni de las políticas que ocurren entre los grandes gobiernos o entre los empresarios de los grandes gobiernos. Vamos a retroceder, porque así ha sucedido en las distintas administraciones norteamericanas. Aprietan y aflojan, no son perseverantes. Y desgraciadamente, aunque el problema de Cuba es de nosotros y no lo hemos sabido resolver, el gran país del norte influye mucho acá. Porque si determina fortalecer la dictadura, ¿qué quiere decir eso? Que nos van a hacer a decrecer a nosotros, que nos van a reprender a nosotros. Porque eso sucedió con la política de Obama. Prácticamente, entre relaciones, represión, viajecitos de aquí para allá y allá para acá, el turismo político desintegró la oposición aquí dentro de Cuba. Y las fuerzas sociales que determinan están aquí dentro de Cuba. Los que invirtieron, ¿quién carajo los mandó a invertir? A explotar a su hermano cubano. Porque eso es lo que son la mayoría de las empresas particulares acá. O de las empresas privadas acá. Y los que invirtieron de los Estados Unidos, no lo invirtieron para bondad del pueblo de Cuba. Para levantar la pobreza de ese cubano a pie. No invirtieron con eso. Yo conozco las empresas que hay aquí. Las conozco y sé cómo funcionan. Lo invirtieron para ser otros explotadores más. Aliados al gobierno, la mayor parte. Importándole un carajo lo que le suceda al cubano de a pie. Se acabaron las concesiones. Si se rehabilitan las relaciones, se reactivan, tiene que ser con el consentimiento de que van a participar toda la sociedad civil, todos los cubanos, y condicionar al régimen con los 30 artículos de los derechos humanos. Hay que respetar el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay que cambiar la Constitución. Tiene que haber representación de las minorías en la Constitución, legalmente por el gobierno. Si no, retrocederemos en la democracia y la libertad para Cuba. Porque este pueblo también está envilecido. Con el pueblo de Cuba no se hicieron relaciones. Cuando se restablecieron, según los gobiernos, las relaciones Cuba-Estados Unidos, se hicieron maniobras políticas, se manipuló el pueblo, politiquería,
que no puede suceder esta vez. No puede suceder. Y estoy dispuesto a llevar esto hasta lo último. La demagogia de que no son las mismas condiciones. Pero si sigue siendo el mismo gobierno y con los mismos objetivos que gobierna aquí en Cuba. Si sigue siendo el Partido Comunista el que ordena y manda aquí dentro de Cuba. A todos. Tienen que haber verdaderos embajadores de la sociedad civil, de los cubanos de dentro de Cuba y de allá, de fuera de Cuba. Los que Fidel Castro y su revolución expulsaron a patadas por las nalgas de acá, quitándole todo. Y los otros, años después, los lanzó a armar en éxodo suicida, años 1980 y 1994. Tanto los que invirtieron que eran cubanos, o que son cubanos norteamericanos, como las empresas que han invertido aquí, que se rejodan, porque ellos no vinieron a arreglar nada. Ellos no han invertido aquí para arreglar nada, sino para explotar más al cubano de a pie, al que más suda la camisa, al que mantiene la isla. Está bueno ya de babosería, de politiquería, de que para el futuro no es el presente, y el presente es ahora. No hay relaciones sino condicionadas. Escúchenlo todos los cubanos que quieren de verdad la libertad de Cuba, que quieren arreglar este problema de 60 años de destrucción de familia, de muertos en el estrecho de la Florida, de cubanos que se alejan de su país, de su familia, con un adiós y no sabe cuándo volverán a estrechar la mano, a darse un abrazo. Muchos no lo han logrado nunca y ya se han extinguido. Es ahora, no mañana, cuando hay que lograr esto, cuando hay que actuar. Gústele a quien le guste, como dice el guajiro. Hay que ponerse bien el cinto y atarse bien los pantalones. Hace unos días, apenas 2 días, escuchaba a alguien decir que 10 cubanos habían perdido la vida lanzándose en una rústica embarcación. Encontraron la balsa toda destruida y los cubanos no aparecen. Hace unas semanas atrás mataron a uno al cruzar la frontera de México a Estados Unidos con una piedra en la mano para lanzársela al policía guardafrontera que estaba cumpliendo con su deber. ¿Por qué fue a hacer eso allá? ¿Por qué lloran esta familia esa desaparición de cubanos? No es por el gobierno, no es por los Estados Unidos, es por la cobardía a exigir sus derechos. ¿Quién los mandó a huir? Cientos, miles de cubanos han estado huyendo siempre y aún están huyendo. Es ahora. Este es el presente. Relaciones condicionadas. Y primero, en el primer punto de la agenda está el cumplimiento de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba es signataria y gestora. Representación de la sociedad civil, de todos los sectores. Y después vamos a ver si pueden hacerse relaciones. Si no, los cubanos tienen la palabra. La protesta en el mundo entero, donde quiera que haya un cubano. Esto se acaba o se acaba. Hay derechos, se respetan nuestros derechos o se respetan nuestros derechos. Como dijo Maceo,
no se piden ni se mendigan, se conquistan al precio que sea. Bueno, pues yo creo que no, yo creo que sería un error colosal de los Estados Unidos y del cubano que piense que eso resolvería el problema de los cubanos. Eso lo que sería, lo único que haría sería prolongar el sufrimiento del pueblo, puesto que el pueblo cubano nunca va a ver ningún beneficio. ¿Cuántos presidentes han pasado a lo largo de la historia? Por lo menos de mis 60 años. Y ningún beneficio, vamos de mal en peor. Eso sería oxigenar este gobierno para seguir reprimiendo, seguir maltratando al pueblo, seguir con la calamidad que tiene este pueblo. Yo creo que sería el error colosal volver. Bueno, lo primero que voy a decir es que ciertamente no es nuevo que las administraciones demócratas entren en negociaciones con el régimen cubano. Eso se ha venido viendo desde la administración de Carter, después la administración de Clinton, después la administración de Obama, y ahora que suceda con la administración de Biden no va a ser nada nuevo. Yo soy de la opinión de que pienso que siempre que las administraciones demócratas llegan a la Casa Blanca hay un respiro y un aire fresco para los regímenes totalitarios. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que se corre el riesgo de que una gran parte de la población que son un poco más devotos o afectos con las administraciones republicanas o piensan de una forma diferente, se vean perjudicados. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de esa población existen opositores al régimen cubano, que también las opiniones están divididas, por supuesto. Dicen de que hay algunos que piensan de que aunque se esté bajo una administración demócrata, el gobierno cubano no tomaría represalias muy fuertes con la oposición como la que sucedió en la Primavera Negra de 2013. Pero bueno, yo soy de la opinión de que siempre que las administraciones demócratas están en el poder, se recrudece la represión contra la oposición. ¿Por qué digo esto? Porque ellos se van a ver fortalecidos, ya que se les va a dar inyecciones de crédito, de dinero, de una más entrada de remesa, en caso de que se vuelva a abrir la Western Union, o vuelvan a funcionar todas las oficinas dentro de la embajada americana. Y ciertamente algo que ha venido sucediendo desde que el gobierno cubano tomó el poder en Cuba, la emigración, que siempre ha sido la tapa de válvula para el sostenimiento de este gobierno, va a seguir en aumento. Porque la gran mayoría de la población cubana, la vía que ven para mejorar su estatus de vida es la emigración. Cosa que ciertamente disminuyó un poco de la forma ilegal con las administraciones republicanas. Muchos achacan de que fue culpa de que cuando Trump estuvo, y ciertamente, Clinton fue el que comenzó a hacer el muro, no fue Trump. Obama repatrió más de 7 millones de emigrados. Lo que pasa es que había una campaña contra la administración republicana encabezada por Donald Trump, que por favor, y para esto se prestó la prensa en ese país. Yo sí pienso de que sería un aire fresco para el régimen, le daría algo más de fuerza en su posición que está un poco débil, que no vamos a entrar a decir por qué situación, porque bueno, todo el mundo sabe esta situación. El temor de muchos es que se recrudezca la represión contra la oposición. Puede recrudecerse. No, si son inteligentes, no convendría hacer algo como lo que sucedió en la llamada Primavera Negra. Eso es imposible. Pienso de que si Biden, la administración de Biden, va a entrar en esas concesiones con el régimen, debe de ponerle acápites y cosas que ellos deben respetar, como es los derechos humanos, la libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad de viaje, libertad de hacer protestas pacíficas organizadas. Si el gobierno cubano, y una cosa muy importante, toda aquella persona que haya ido preso o esté en las prisiones por delitos políticos debe ser puesto en libertad.
Es una cosa que el gobierno demócrata, si va a entrar en conversaciones con el régimen cubano, Debe establecer estas condiciones. debe de establecer estas condiciones y que el gobierno cubano las respete. Si no es así, una vez más entonces el gobierno cubano se va a reír de la administración de Biden como se rieron de la administración de Obama y de Clinton. Todas administraciones demócratas. Terminando la administración de Donald Trump, o sea, terminando su mandato, incluyó a Cuba de nuevo en los países patrocinadores del terrorismo. ¿Crees tú que Cuba debe continuar como país patrocinador de terrorismo? La administración Trump, y yo concuerdo con esto que voy a decir, lo incluye dentro de la lista de los patrocinadores del terrorismo, porque para que yo sea un patrocinador de terrorismo no quiere decir de que yo oficialmente ponga una bomba, mueran miles de personas, sino de que desde el hecho en que yo tenga en mi nación, en mis terrenos, personas que han sido acusados con pruebas de terroristas y que estén buscados por la Interpol, y yo no los entregue para que ellos sean sentenciados por sus delitos, con pruebas de que están aquí, entonces las administraciones republicanas dicen de que de verdad deben estar dentro de la lista de los patrocinadores del terrorismo. Y si esa cápita está establecido que es así, pues entonces deben de estar en la lista de los patrocinadores del terrorismo. De cierta forma, Cuba ha participado del terrorismo porque ha apoyado todas estas organizaciones. Pero también hay algo... Hay algo muy importante, que eso yo lo vi una vez en un discurso por el ya desaparecido Fidel Castro, donde él dijo textualmente que habían apoyado todos los movimientos revolucionarios en Latinoamérica, y no solamente en Latinoamérica, muchos también fueron en África y en Asia. Y eso yo lo miro desde un punto de vista como una intervención en naciones extranjeras y en políticas extranjeras. Pero ciertamente esa gente hicieron terrorismo dentro. Pero hay también otras situaciones que han motivado muertes producto del terrorismo. Por ejemplo, los que se lanzan al mar, que se han lanzado al mar, ha sido producto del terror impuesto aquí con que ha gobernado la dictadura. También tenemos el remolcador 13 de marzo, que fue hundido en el mar, y eso es terrorismo. Eso aparte de ser terrorismo, yo lo del remolcador yo lo veo como un crimen de lesa humanidad. Para mí de todas las, no voy a decir errores, de todas las barbaridades más grandes que puede haber cometido el gobierno cubano, para mí la peor ha sido el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Para mí ese ha sido el crimen más grande que ha cometido esta dictadura. Ok, mi opinión sobre el tema de que si Cuba debe ser apartada o debe ser mantenida dentro de los países que practican el terrorismo, yo opino que sí, que debe mantenerse, porque Cuba, desde que triunfó la revolución, ha sido un país que se ha dedicado a impartir el terror en esta nación. Por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de la iglesia misma, la iglesia fue sometida a una fuerte persecución al punto de que todas las instituciones cristianas de todo tipo, no estoy incluyendo la mía, en este caso que soy adventista, todas fueron sometidas a una persecución terrorista, donde no querían de ninguna manera que se practicara la religión en Cuba. O sea, ellos buscaron con esto desensibilizar a la nación cubana, quitarle el espíritu de la nación cubana de ver en el cristianismo una fuente de salida a sus problemas y mantener una sociedad equilibrada, que solamente a través del cristianismo se puede equilibrar. ¿Qué hizo? Quitó el comunismo, no es más que el terrorismo de Estado, más que el terrorismo de Estado es el ateísmo formal. Y desde ese punto de vista, mío como cristiano, opino que es un país que es terrorista. He conocido varios cristianos que sufrieron persecución solamente por decir viva Cristo Rey, abajo el comunismo, y sufrieron persecución. Precisamente porque quieren quitar el cristianismo y quieren implantar un dogma, ¿verdad? Una teoría de que el hombre puede ser seguido con sus leyes. Realmente, cuando no está enfocada desde el punto de vista cristiano, el hombre no es digno de seguir, porque la misma Biblia dice que maldito el hombre confía en el hombre, porque sus leyes son como trapo de inmundicia y no sirven para nada. O sea, que esto es una nación fundada en el terror. Precisamente por eso lo digo. Una nación que no tolera el cristianismo, pero no lo acepta todavía en su totalidad. Las iglesias, hay muchas iglesias que todavía no tienen nombre de iglesia, pero todavía no siguen instituidas. O sea, al gobierno no le ha dado todavía el deseo de apoyarla y de admitirla como una iglesia oficial. Todavía
en años están como grupos pequeños, están como lugares donde se reúnen las personas, pero no lo han querido apoyar como iglesias instituidas. O sea que esto es una manera de hacer terror también. En el programa de la nueva administración de Estados Unidos de Joe Biden está la rehabilitación o revitalización de las relaciones Cuba-Estados Unidos. ¿Recibiría el pueblo de adentro y de abajo algún beneficio con esta situación? Yo pienso que no, porque en el anterior gobierno de Obama, en este caso, que también los representaba a ellos, lo que hubo fue una disminución en este sentido. Entonces nosotros esperamos que no haya en estas conversaciones no haya nada bueno para la nación cubana, sobre todo para los de abajo y los de pie, mucho menos todavía. Para la iglesia mucho que menos todavía. O sea que no hay un apoyo, no considero que va a haber un apoyo. Ahora va a haber un momento de crisis en cuanto vamos a decir que a las condiciones que va a tener el pueblo cubano en este tiempo. Ojalá sean pocos, ¿no? Lo que esté allí, para ver si nosotros logramos salir adelante. La oposición tiene que hacer un trabajo fuerte en cuanto a esto y seguir reclamando y seguir empujando, ¿verdad? Desde el punto de vista como oposición y como punto de vista de iglesia también, porque la iglesia también ha sido muy afectada en ese sentido. La iglesia no tiene voz aquí en Cuba, no tiene vamos a decir que no tiene una emisora donde nosotros podamos exponer lo que hacemos diariamente. Yo mismo diariamente cuántas cosas no hago para el Señor, muchas cosas, pero nadie conoce eso en el mundo. En Cuba menos que menos. Todos los días trabajo por las personas, trabajo porque las personas sean rehabilitadas, porque es un trabajo de rehabilitación también. Hay personas que han llegado a la iglesia que han sido personas, vamos a decir que apartadas por este gobierno, y hoy son personas que son dignas de confianza porque la iglesia lo ha rehabilitado completamente. Y si eso en estas conversaciones no va a ser posible que nosotros condicionemos al gobierno para que nos dé un espacio libre donde nosotros podamos, ¿verdad?, hacer nuestro trabajo como debe ser, como se hace en todos los países del mundo y nadie se mete en eso, entonces nosotros no opinamos o no creemos que en este gobierno vamos a tener vamos a decir que un apoyo en cuanto a este sentido. Lo que hacen es empoderar al gobierno, y realmente el pueblo cubano sigue sufriendo las consecuencias de la falta de todo tipo, ya sea de alimentos, ya sea vamos a decir también de presencia social. Por ejemplo, nosotros no tenemos, como cristianos, no tenemos ningún medio que nos pueda propagar el cristianismo en Cuba, porque no lo permite el gobierno. Hay una serie de circunstancias que impiden que realmente la nación marche como tiene que marchar. O sea, el cristianismo es el balance de una nación, de cualquier nación del mundo. El cristianismo trae, vamos a decir, buenos dividendos de una nación, porque es un sistema vamos a decir, una institución que lo que hace es educar a la persona en principios de obediencia a las leyes, siempre y cuando no se opongan a las leyes de Dios. Pero cuando un gobierno es tiránico y quiere quitar el cristianismo para entonces dictar leyes que van en contra de los principios de Dios y de las leyes de Dios, entonces es una nación empobrecida, es una nación que sufre, es una nación que carece de todo tipo de elementos sociales para poder vivir tranquilo y en paz con los demás pueblos. Pero bueno, hay muchos pensadores, inclusive cristianos, que piensan que el restablecimiento de las relaciones, o sea, lo que hizo el presidente Barack Obama, van a mejorar la situación de los derechos humanos acá en Cuba. Yo pienso que no, porque empezando que nunca ellos han tenido a bien tener, por ejemplo, institucionalizados, como se dice, en la mejor forma de hablar, ¿no?, a la iglesia en Cuba. Por ejemplo, yo estoy en una iglesia que lleva más de casi 20 años reuniéndose los miembros allí, y nunca el gobierno le ha dado la oportunidad de ser la iglesia establecida. O sea, que no le ha dado la oportunidad de que la iglesia sea iglesia como tal, sino que siempre nos hemos tenido que reunir como pequeños grupos, pero que no tienen todavía el respaldo de la iglesia como tal, porque el gobierno no le ha dado el deseo de que nosotros seamos una institución como tal. O sea, también podemos poner el ejemplo del seminario. Nosotros quisiéramos tener una universidad en Cuba, por ejemplo, y no lo podemos tener porque ellos tampoco permiten que en Cuba haya una universidad adventista, como la tienen en otros países en el mundo, donde nuestros miembros incluso no tienen ni que ser miembros de la iglesia, pueden estudiar desde cualquier tipo de educación, ya sea desde la primaria hasta la universidad. Y eso sería muy bueno para la nación, porque de allí saldrían hombres mucho más preparados, con mucha más disposición, y hombres que van a servir a la nación de una manera más transparente, porque son hombres que no vienen a robar, son hombres que vienen a poner la ley de Dios por encima de todas las cosas, y un hombre así es digno de admirar en cualquier nación del mundo. ¿Sería entonces efectivo colocar la libertad religiosa, una verdadera libertad, porque aquí en Cuba lo que existe es una tolerancia religiosa? Sería bueno condicionar al gobierno
para el restablecimiento de las relaciones a esta condición? Sería muy bueno hacerlo. Y sería muy bueno que ellos, que estas condiciones que pusiera este gobierno, si es que de alguna manera quiere mostrar de que viene con un gobierno diferente, condicionar al gobierno para que la institución de la iglesia también tenga su representatividad y de esa manera la iglesia tenga su rol fundamental en la sociedad, que es establecer un país con bases cristianas, que es muy bueno para que el país se pueda desarrollar bien y los ciudadanos puedan vivir de una manera más armónica y puedan tener un desarrollo social diferente a como lo hemos tenido ahora, donde todos hemos sufrido muchas cosas tristes, por ejemplo la persecución por ser cristiano, o la falta de trabajo por ser cristiano, o la falta de estudio en otras ocasiones porque eres cristiano. O sea, siempre se ha tolerado, pero nunca ellos tienen en su agenda, el gobierno digo en este caso, en su agenda tienen al cristiano, así aún siendo el mejor, lo tienen como la persona ideal para tener un cargo social, aún siendo el mejor, fíjate como estoy diciendo, siendo la persona más ilustre, no lo pueden tener, porque simplemente si no eres del partido, no perteneces a ellos, no puedes ejercer, porque va en contra de los principios que quieren establecer, que es el principio de la obligación, del mandato, ¿verdad?, de la tiranía, y eso no puede suceder en una sociedad. Una sociedad así no puede dialogar con un gobierno que no tenga esos parámetros bien claros, que es ser flexible y ser abierto y transparente en todos los ámbitos sociales.